Me lo ha dicho en inglés, grabando en proceso. Pues eso, pues vamos a ello. Nos vamos a la radio, ¿vale? Vale. Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo estamos? Pues estamos aquí discutiendo por dónde va a salir hoy el programa. Tú me has enviado dos temas para que me los leyera. Yo los he leído uno entero y el otro medio, y eso no significa que tenga absolutamente nada preparado ni tenga ni idea por dónde va a ir todo esto. Por eso, bajo tu responsabilidad, si esto sale hecho una piltrafa, ya te apañarás con la audiencia. Si sale bien, obviamente es porque yo he sabido manejar el programa. Tú haces como yo. Cuando las clases salen bien es porque yo lo he hecho bien y si salen mal es porque el público no la mal sí. Pues eso es, eso es, eso es. Esto es Bien. bueno. En la eh, vida es muy importante siempre empezar buscando culpables y luego ya buscando soluciones. vale, pues tenemos dos, es que son dos temas muy interesantes. A la vez son, yo creo que densos para el contenido de una mañana a estas horas y que la gente se nos quede prestando atención, pero tú lo vas a hacer dicharachero, ¿no? Bueno, pues espero, yo no sé. Vamos a ver. Yo si quieres empezamos por ¿Por quizá el que cuál? me dio el punto de partida para A algunas ver, reflexiones. Son pues vale, varios, ¿no? dale, 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 a ver. Uno es un artículo que leí, es un artículo cortito que leí en esa revista que yo cito una vez, el ROAR, Sí, ROAR, y que vuelvo a insistir mil veces que si te gusta una cosa, te suena que puede ir bien, lo pones en un traductor, empezando por el Microsoft, por el de Google o por el que quieras, y te lo traduce en 2 minutos y te enteras de lo que dice. Pero bueno, sí, yo ya he entrado alguna vez en esa revista y ya, si entras más de una vez, ya te aparece directamente en castellano. En ah, sí. español. Sí, sí, sí. Es decir, no hace falta, a veces, según qué ordenador tengas y cómo lo tengas configurado, ya te lo. Ah, bueno, sí, claro, tú puedes decir a tu ordenador que te lo traduzca todo y te lo traduce, eso es cierto. Vale, bien. Y te enteras, ¿no? Y te Sí, enteras de lo que va. sí. Te puedes perder algún detalle, pero para estar al día más o menos. Bueno, pues en concreto me llamó mucho la atención del título porque decía, no tenemos respuestas, solo tenemos preguntas y Mm, algunas muy urgentes. sí. Es una traducción un poco libre, ¿no? Eh, la idea que dirige, ¿verdad? Es, bueno, estamos en una situación de crisis, la pandemia ha sido clara, el calentamiento global es una amenaza de tres pares de raíces. Eh, todo esto que hemos hablado aquí de los bitcoins, de la moneda, de la especulación, pues rampa a sus anchas, ¿verdad? Mm, Y curiosamente crece, crece el fascismo, ¿no? Y crece el fascismo en sentido genérico, no en el sentido histórico, porque el fascismo de los años 30 del siglo pasado no va a volver, obedeció a otros contextos, pero en el sentido de políticas autoritarias que buscan chivos expiatorios, etcétera. Hablando con un colega que vive en un pueblo cerca de Madrid, en Collado Villalba, me comentaba, ¿de dónde vives? Ahí dice, en el Gorronal. Digo, ese es el barrio duro, ¿no? Dice, sí, la mitad son musulmanes y la otra mitad son de Vox. Digo, bien, eso es una mezcla como Dios manda. Eso es una mezcla como Dios manda. Y si tú qué haces ahí, pues yo es que no tenía más dinero y me metí aquí. Entonces, en cualquier caso, bueno, es el fascismo, la extrema derecha surge hoy quizá por reacción brutal al empobrecimiento de ciertas clases sociales que están muy mal, en mm, las políticas migratorias inevitables, por una serie de factores, ¿no? Entonces, en ese contexto, el artículo dice, bueno, pues en esta cuestión, pues no salimos de ahí, no salimos. Y una prueba la tienes en que la extrema izquierda o la izquierda oficial, la que llega al poder, mm, mencionaba este hombre, el Holloway, que tiene un libro traducido al español, El traficante de sueños, con el título No se cambia la sociedad tomando el poder, me parece que es el título. ¿eh? Y mm. creo que está en Traficante de Sueños, en concreto, el libro, ¿verdad? Entonces, lo que viene a decir es que todos esos gobiernos de izquierda, pues que de alguna manera, cuando llegan al poder, pues que no, Sí, pues que no hacen.
prácticamente Lo nada. estamos viendo. Sí, claro, él, él tiene un libro escrito sobre lo que pasó con Chiripas en Grecia, sí, con Chipras. como después de un referéndum no pagaremos, no devolveremos, no aceptamos, al final aceptan todas las condiciones salvajes, ¿no? Pues porque las relaciones de poder son las que son, ¿no? Analiza lo de López Obrador y de alguna manera, digo yo, y podríamos analizarlo el 15 de mayo, ¿no? Mm. Lo del 15 de mayo, incluso si me apuras, cuando Zapatero anunció que Zapatero y Obama era un acontecimiento cósmico, una política Sí. que ha pasado a la sombra más absoluta, ¿no? Pues no fue un acontecimiento cósmico, está claro, sino Zapatero tomó medidas al final durísimas, ¿no? No especialmente cariñosas con las capas más débiles de la sociedad. Y estos otros, pues, cuando haces el balance, dices tú, bueno, después de los 2 años que llevan el poder, la ley Mordaza no la quitan, la reforma laboral no sabe, no está, no contesta, la medida estrella del salario mínimo de inserción vital, ¿no? Este salario mínimo vital ha fracasado, ya se reconoce, es decir, no ha salido bien. Y su ley estrella, al final, ¿cuál es tu ley estrella? Lo de la eutanasia, bueno, la eutanasia no es una medida especialmente de izquierdas, eso lo defiende mucha gente, es más bien transversal, ¿no? Pero esta última de lo del género, pues ni siquiera la pueden aprobar. Y lo de la vivienda, pues ya ves cómo Y lo está. de la vivienda aquí está, aquí dicen ahora que quizá a lo mejor hagan algo, ¿no? Una vez que han salido de las elecciones del 4 de diciembre, ¿verdad? Pues ya pueden volver a pensar con tranquilidad, pero tiene la pinta de que van a meterse en el avispero de indultos y puñetas, esta que nos va a volver a otra vez a meter en polémicas que ni nos van ni nos vienen, pero es igual. En cualquier caso dice, bueno, esto es lo que da de sí, ¿no? Entonces, eso es lo que le lleva a decir, bueno, al final pues, bueno, tendríamos que admitir claramente que no hay, o sea, que pues, no ese es el camino, que no ese es el camino, ¿no? Que no es el camino en absoluto. Eh, pero claro, al final también reflexiona, que yo creo que es interesante ese tipo de reflexión, dice, bueno, y en estos momentos creemos que no es el camino, que está claro, y vemos algunas experiencias como a los zapatistas, ¿verdad? O como la de turcos, los kurdos, perdona, Los crudos, los sí. Java y tal, algunas cosas por ahí que existen, esas revueltas iniciales, el 15 de mayo lo fue aquí, ¿no? Pero vamos, los zapatistas sí que funcionan de una manera, ¿no? Y de alguna manera pregunto, bueno, ¿y por qué los anarquistas al final, que lo tenemos claro y que eso es lo que decimos, que por ahí no es el camino, sino que tenemos que hacer otras cosas, ¿por qué realmente seguimos, dicho en lenguaje paladino, sin jamarnos una rosca? Bueno, algunas nos jamamos. Pocas. Bueno, pocas. Bueno, pero experiencias, Pero eh, son experiencias concretas sí, concretas, que minoritarias. mantienen es decir, nuestra capacidad a esto quería intentar seguir profundizando, ¿no? Es decir, la capacidad de modificar realmente la sociedad y de dar una respuesta a la crisis que no sea paños calientes y al final eh, repetición o reproducción de diferentes variantes de lo que hay del capitalismo este especulativo y con ánimo de lucro desmesurado, Mm. pues al final, bueno, no hay posibilidad. Pues posiblemente dice, bueno, lo que tendríamos que seguir insistiendo, y eso es el título del artículo, decir, bueno, en primer lugar, tener claro, es decir, nosotros apoyar todo lo que sea reforzar el Estado, pues mejor que no. Es decir, es cierto que nosotros apoyamos los servicios públicos, no el Estado, ¿no? Sí. Pero esa terminología que es muy interesante, en la práctica lo que se incrementa es el Estado. El Estado Hay, en todas sus... hay compañeros que ya utilizan, porque el lenguaje a veces es importante, y a lo público prefieren llamarle común a los servicios. Claro, tienes que llamarlo lo común, tienes que llamarlo servicios públicos,
Sí, pero teniendo en cuenta que no son servicios estatales y que No debieran serlo. no debían serlo, lo son, pero debían tener más participación de la ciudadanía para ser más públicos y más comunes, ¿no? Participación. Esa es la pelea. Es decir, la pelea en todo caso sería más en esa línea, ¿no? Es decir, el capitalismo como funciona no es el único responsable de lo que está pasando, pero es el que funciona, es el que domina en todo el mundo. Es decir, que la crisis que afrontamos, como todas, tienen multiplicidad de causas, pero obviamente lo que sí en principio parece claro, es que no tiene instrumentos reales para cambiarlo, o si los tiene, el cambio que va a hacer quizás no sea el que nos guste a todos, ¿no? Y quizás no sea un cambio real, ¿no? Entonces, esa situación, lo que tenemos que hacer, el que comenta él, bueno, es eso que comenta en la pregunta. Pues mire, es que la línea de trabajo tiene que ser de tipo anarquista, claramente, empezando por eso, por ese asunto de que el Estado no es la respuesta. Reconociendo además, lo dice, no, es que no tenemos respuestas, tenemos preguntas. ¿Cuál es la importancia de adaptar esa cuestión? Dice, bueno, porque al final el problema general de muchas de las revoluciones que ha habido a lo largo de los 2 últimos siglos son revoluciones que en la de pronto hay una élite en la que suele haber una élite de iluminados, ¿verdad? Que tienen todas las respuestas y las quieren imponer. Y desgraciadamente las imponen. Desgraciadamente las imponen. Me permito recordarte, por ejemplo, no sé, por una variante de la jugada, la Revolución China, tú la recordarás un poco, ¿no? La Revolución de las Mil Flores, se llamaba aquella de la Revolución Cultural, ¿no? Sí. Que fue brutal, para depuración y ya por fin hacer una gran sociedad socialista. Hay cifras que hablan de 30 millones de muertos. Claro, que en términos de China, pues igual no es mucho, ¿verdad? Pero 30 millones de muertos contados de uno en uno son muchos, muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, quizá la fuerza del anarquismo es decir, no, es que yo insisto, no tengo respuestas. Yo no tengo un programa que cumpliendo le garantice usted que vamos a. Tú sabes que es una de las acusaciones que se han hecho con frecuencia a los anarquistas. Ustedes, sois infantiles, no tenéis respuesta, no tenéis un plan, no sabéis cómo va a ser construir la sociedad. Y dicen, no tenemos. Es decir, más bien creemos en principio o confiamos en principio, no exactamente en las fuerzas renovadoras del pueblo, ¿no? Porque el pueblo tampoco, ni el pueblo ni el no pueblo, la gente tampoco es siempre brillante, sino que el camino es lo que dicen los zapatistas. Nosotros caminamos. Y caminar es la respuesta. Caminar. Es una de las aportaciones del zapatismo. Holloway trabaja en la zona mucho en México y en contacto directo con los zapatistas, ¿no? Es decir, esa es al final la respuesta, en la tradicional, ¿no? Mire, si es que la paz no está al final del camino, la paz es el camino. No, oiga, mire, es que la anarquía, la autogestión, la colaboración de la gente la gestión de la gente de su vida, la gestión de la gente de sus problemas, no es lo que lograremos, es lo que hay que hacer ya. Y Bueno, la ¿y tú no medida crees que hay una parte de la gente que se considera, que se define, que cree, que piensa en anarquismo, que piensa en anarquista, que piensa en libertario, funciona así? ¿O funcionamos así? Incluso me atrevo a ponerme en el saco, es decir, que nuestra vida diaria, dentro de nuestras posibilidades, tiene mucho que ver con lo que pretendemos, con las contradicciones que haya. Es decir, que creemos en determinadas cosas y las practicamos, o por lo menos procuramos no ir en contra de nuestras propias convicciones. Yo creo que sí lo procuramos. O sea, o hay un número apreciable de personas que sí están en esa línea, ¿no? Sí, Eso yo no lo dudaría. Es decir, que hay cooperativas, hay
el problema posiblemente es que no logramos la masa crítica para que se convierta realmente en una Eso, oferta transformadora. eso es lo grave. Pero sí las hay y debiera seguir habiéndolas porque sí que tenemos propuestas. En la crisis, por ejemplo, sí que creo que han surgido algunas experiencias, ¿no? En la pandemia me refiero, de apoyo mutuo y de colaboración y de tanteo y de buscar cómo hacer las cosas. Otra cosa es que luego cuajen en propuestas sólidas y llevaderas. Entonces, pero sería esa es lo que insiste el Holloway, eso es lo que hay que insistir constantemente y tener muy claro. La idea de que no tenemos respuestas, tenemos preguntas, y este año que se conmemora, entre otras cosas, recuerdas, es el 150 aniversario de la comuna, ¿verdad? Sí, Pero también podríamos hablar de Crosstown, la antigua experiencia. Podríamos bien. hablar de lo que con el título más acertado quizás sería el famoso título de el largo verano, el corto verano de la Verano de la anarquía, ¿no? anarquía, sí. Porque fue corto. La gran experiencia del anarquismo creador de colectividades fue corto y además, dadas las condiciones, con mucha violencia, lo que era la guerra. Bueno, estaban en guerra, O sea, sí. no, claro que era una guerra, quiero decir que Sí, no había tampoco muchas bromas, ¿no? Aquella definición de Montseny, o matáis o nos matan, era una narración de exactamente lo que estaba ocurriendo. Y si no, acuérdate lo de Vasco, la carretera de Almería, Málaga-Almería, es decir, es que era lo que había. Entonces, pero la experiencia de construcción de las colectivizaciones, tanto en Cataluña como en Aragón, sobre todo, pero en más zonas de España, porque hubo bastantes colectivizaciones en sí, España, sí, bastantes. sí, sí. Muchas de ellas, además, hechas a medias entre la UGT y la CNT, Sí, perdón. O sea que hubo una conciencia de la tierra es nuestra, la tierra de quien la trabaja, vamos a organizarlo. Yo creo que eso estuvo bien. Lo que pasa es que duró lo que duró, y lo duró porque hubo una guerra muy dura y el enemigo tenía más armas, que es lo que suele ocurrir, que el enemigo cuando tiene más armas y es más violento siempre, pues te va a ganar. Y eso es lo que hace, ¿no? Y además si cuenta con los apoyos correspondientes. Pero que esas experiencias son las que, y sigue habiendo experiencias, afortunadamente no en contexto de guerra, porque esas, como digo, ya se pervierten un poco su funcionamiento, pero además la guerra, si no está suficientemente armado, no ganas. Eh, Quizá puedes no perder, pero no perder casi es peor que no ganar. mm, Yo estoy pensando un ejemplo en estos momentos que tenemos, que yo tengo en mente, siempre me impresiona, es el ejemplo de Siria, ¿no? Llevan 12 años de guerra, no gana nadie. Ahí no está ganando nadie. mm. Y ahora van a hacer unas elecciones democráticas en que solo votan los amigos del déspota. Sí, de Hassan. De Hassan, claro. No, es que el déspota es que quería decir la palabra, vamos, aparte que me acordaba el nombre, quería Sí, decir la palabra, es un déspota, sí, sí, sí. un típico ejemplo del dictador sin piedad, sin amor por su pueblo, pues no tiene pueblo, tiene súbditos. Sería un buen ejemplo de que tiene súbditos, no tiene ciudadanos. Entonces, se hace bueno incluso Israel. Quiero decirte que es la desgracia de la zona. Entonces, esa es la propuesta. Es decir, el anarquismo, a mí lo de Holloway, pues me parece pues, refrescarnos y seguir insistiendo en que lo que es sumamente importante en todos los contextos es el esfuerzo ese de generar modos de funcionamiento, cuidando más el vocabulario. Tú has dicho antes lo de los comunes, evidentemente. Es que nosotros buscamos lo común, buscamos lo que es de compartir. Pero al mismo tiempo, claro, está la otra cuestión. Es decir, pero es que además nosotros, desde luego, no queremos que eso lo haga el Estado. ¿Eh? Mm. No queremos. El Estado, eh, pues tendrá que existir gente de funcionario, que se tendrá que existir gente que organiza cosas. Esto no lo discutimos. O yo no lo discutiría. Pero obviamente, o a eso lo dotas de una modo de funcionamiento en el cual la rendición de cuentas, la responsabilidad, la conciencia de que estás sirviendo al público, de que no estás en la ausencia de ánimo de lucro, una serie de cuestiones, y el deseo de hacerlo bien.
Y la participación de a los No, claro, eso cómo se consigue, una participación real de la gente. Pero la participación, hablaba con uno que había estado, este que me contaba lo del Boronal, era una persona que había sido convocada para un puesto como director general de un área de participación, me parece, ahora, o social, en el Ayuntamiento de Carmena. Sí. ¿Eh? Y si no es el área de participación, era o el área social, o sea, en un cargo medianamente interesante, ¿no? Intentando con el Ayuntamiento de Carmena, que sí que hizo cosas que pudieron merecer la pena, pero claro, no duró más que una legislatura y además la capacidad de gestión no fue tan maravillosa y las divisiones internas entre ellos por pequeñas luchas incomprensibles desde fuera, más que, no sé, no entiendes los egos que están ahí en colisión y tal, ¿no? Pero claro, a este en cuanto entraron los de Almeida, inmediatamente, vamos, sí, es Almeida el alcalde, entonces a la calle, ¿no? Y a poner otros, ¿no? Son las cesantías, todos los cargos importantes los he hecho, ¿no? Y cojo, este es un funcionario, o sea que no era estos nombrados a los contratados, que es otro de los males de los que cambian, ¿no? Que de pronto aparecen los contratados externos, ¿no? En vez de coger a los que están trabajando allí, ¿no? Entonces quiero decirte que allí no logró, pero fue por divisiones enteras. Pero él me comentaba que ese proceso de participación, de invitar a la ciudadanía a que se implicara, a que tomara parte, a que fuera activa, en el momento de las... Hicieron una página web buena con encuestas y te preguntaban para que participaras. Me dijo que de las consultas que habían hecho para que la gente opinara, tomara decisiones sobre reformas, cambios, algunas cosillas, ¿no? La que más participación tuvo fueron 14.000 personas. Ahí tiene 4 millones, ¿eh? Sí. 4 millones. Entonces, si tienes 4 millones y en una cosa tan tonta de participación, pues ya tú el esfuerzo que te exige, es como están las cuentas a la base, el change y tal. Y ya, hoy he hecho tres clics y ya la buena acción del día la he cumplido, ¿vale? Que mirar tú mismo si te hace ilusión. No digo que no lo hagas, quiero decirte, los clics, pues hazlos, porque a veces, bueno, las redes sociales tienen su papel, tienen su fuerza y viene bien, ¿no? Pero vamos, si la revolución es hacer clic en Internet, lo tienes claro. Pero es decirte, 14.000 personas. Quiere decir que, por lo tanto, estamos hablando, en la ciudad de Madrid somos 4 millones, no llega. En edad de votar, supongo que estará el 70% de la opción, no llega, 60, 60, 70, pues estás hablando de 3 millones, ¿no? No llega a 3 millones, 2.700.000 personas, votan 15.000. Eso es que no tienen ni unidades de porcentaje. Sí. No sé si tiene décimas o centésimas, no me hace el cálculo ahora. O sea, es mínimo. Entonces la gente, es un tema sobre el que yo he escrito y he pensado, claro, y tú habrás pensado, ¿eh? La gente no participa, no hemos logrado crear conciencia de que se participe y entonces quizás se genera más una conciencia de un Estado que es como la madre protectora, las ubres de las que voy mamando, al que le exijo que me dé la no sé qué, no sé cuántos, pero cuando llega el momento de dar la cara, ¿y usted qué hace? O sea, el Estado para usted que solamente es el que proporciona servicios. ¿Y qué pasa con su capacidad de incidir, de generar dinámica de control o incluso de organizar cosas, ¿no? Es decir, ya ves a alguien por la calle tirado, bueno, ya tendrá que venga el SAMU social. Bueno, claro, que venga, pero usted quede a su lado, no sé si los va con alimentos, se organiza. Esa es la idea sería generar estructuras constantes de participación, que la economía social que existe, las cooperativas crecieran. La cooperativa siempre estará más próxima, no necesariamente, porque puede haber cooperativas con ánimo de lucro, pero en principio las cooperativas es otro modelo mucho más próximo a lo social, a los comunes, a ese tipo de cosas. Por no hablarte de la afiliación sindical, sigue siendo escasa. La campaña muy profunda, o sea,
una cuestión fundamental que hay que dedicarse a ella es a esa cuestión. Es decir, no, es que hay que trabajar siempre. Y vuelvo a la frase que cogía de referencia inicial del Holloway. El poder no se los problemas no se resuelven tomando el poder. Nunca, jamás. Los problemas no los va a resolver el Estado. O sea, que no sueñe usted con que es que esto el ayuntamiento tendría que hacer. No, mire usted, el ayuntamiento tendría que hacer si es como consecuencia de un proceso en el cual la ciudadanía, comités ciudadanos de barrio y tal, son dinámicos, se mueven, hacen prácticas, o sea, las asociaciones de vecinos de barrio y tal. Sí. Si eso usted lo desmonta, mire, el Estado al final nunca va a hacer nada. ¿Y por qué no lo va a hacer? Bueno, el Holloway tiene que hacer una reflexión que ya podría ser más discutible, porque mire, el Estado no tiene trabajadores productivos, es un parásito social. El dinero lo tiene que sacar de otro sitio. ¿Y quién tiene el dinero? Pues el capital. Entonces nunca va a cuestionar al gran capital porque es al final las ubres, ¿no? de las que mama. Entonces no ha logrado que sus servicios sean suficientemente, se podría decir los impuestos de alguna manera, pero claro, los impuestos tendrían que exigir pues un poco esa mentalidad, que tampoco la hay ahí, de las sociedades de consumidores. Oiga, como vecinos nosotros, de acuerdo, mantenemos al ayuntamiento las estructuras para que hagan las obras públicas, los servicios públicos, que van desde quitar los árboles que se han caído con la famosa tormenta, ¿no? La Filomena, hasta hacer escuelas infantiles, comedores sociales, lo que usted quiera, un montón de cosas que hay que hacer, que son importantes hacerlas, la cantidad, incluso promoción de vivienda social. Eso lo sabe. Viena es una ciudad que tiene una enorme capacidad de una política de vivienda interesantísima, pero es el ayuntamiento, ¿eh? Y fueron socialistas en los años 30 con los que dejaron una huella y ya generaron una dinámica que hay una vivienda mucho más asequible y si sigue habiendo la resistencia popular, visto la ley de la vivienda decía eso, que no han hecho nada a la vivienda. Ha habido asociaciones de vecinos, incluso los propios ocupas, por una de las trampas de cuando llegan algunos de estos representantes de abajo arriba, con toda la crítica que hacían de esto no es la democracia, hay que hacer otra cosa, es que, por un lado, luego cuando entran allí, la dinámica del asunto es muy poderosa, y al final te contagias, porque es que las reglas del juego son las que hay, y porque al final tienen que aprobarte la ley, y eso tardas un montón, y encima no tienes mayoría, todas estas ventajas. Pero si encima los que eran muy dinámicos y organizaban cosas de vecinos, protestas, de las que se montaban contra los ocupas, ¿no? Contra los desahucios. Como ya están los míos, ya no tengo por qué estar en línea de frente, la has liado. Si te quitas de la línea del frente, pues complicado para todos. Entonces esa es la cuestión, yo creo que en la que conviene que sigamos insistiendo todos, en los que nos movemos en diferentes tipos de organizaciones sociales, económicas, o sea, sindicatos, sociales, vecinales, de todo tipo, ¿no? En que el primer objetivo es ser dinámicos y crecer. Que más gente se apunte a ese tipo de dinámicas, con prácticas concretas de organización. O sea, que más gente se apunte a participar en Radio Clara y a sostener económicamente Radio Clara, pongamos por caso. Pero luego también controlando a Radio Clara, que Radio Clara sea transparente y favorezca que los oyentes no sean simples oyentes o simples escuchantes, sino que de alguna manera puedan también incidir en eso. Yo creo que eso es el esfuerzo. Y como tú has dicho, yo sí que creo que hay gente haciéndolo. Sí, y lo que pasa es que hay que crecer y darle prioridad. Es difícil, pero cuando ves determinadas cosas que sí que funcionan, la gente que funciona, asociaciones, librerías, cooperativas, tipos de comercios, mercados de productos ecológicos, etcétera, son pequeños pasos, obviamente, no para competir con las grandes superficies, pero hay una gente que vive, no digamos al margen, pero que vive de otra manera en esta sociedad. Es decir,
que no está esperando a la revolución social para cambiar su vida, sino que su vida ya es diferente dentro de esta sociedad en la medida en lo que puede, Ya. que no es consumista, que no está embebido, que su obsesión no es el fin de semana para pasearse por los escaparates de los centros comerciales, bueno, que lee, que piensa de otra manera, que se mueve de otra manera, su medio de transporte no es el vehículo para todo, etcétera, etcétera, que consume, que recupera, que recicla, que procura no ser, es decir, que no se come todo lo que el capitalismo le intenta meter todos los días. Yo creo que eso es caminar. Obviamente no es comparable con lo de los zapatistas, estamos en un contexto muy diferente, pero también hay gente que camina, que está caminando. ¿No crees? No, 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 sí, yo simplemente no, en este caso simplemente lo que pretendo compartir es un recordatorio, que de alguna manera, de vez en cuando hay que repetirlo, ¿no? Creo yo, simplemente repetirlo. Oiga, que el camino es ese, que debemos cuidarlo, que no conseguimos todavía ser escuchados lo suficiente, y que tenemos largo recorrido porque vienen tiempos duros. Bueno, no vienen, Estamos en estamos en tiempos tiempos duros, duros. estamos. Y estos tiempos duros, además, no nos hagamos ilusiones, es decir, hay muchas salidas a la crisis posibles, que no son necesariamente el gran colapso, que hay muchas salidas Sí, y muchas maneras de reconstruir la dominación ¿eh? Y de conseguir que, bueno, que algo mejore, pero que no se cuestione en absoluto el poder de los que ya lo tienen, ¿no? Que, es un momento crucial, o bueno, todos los momentos de la historia de la humanidad han sido cruciales, pero esto tiene efectivamente algunos parámetros de una gravedad en parte novedosa y en parte es la de siempre, como digo. Lo que pasa es que siempre los protagonistas de la época creen que su época es la peor del mundo o la mejor del mundo, como venga, ¿no? Todos somos protagonistas, claro, de nuestra historia y se nos olvida las historias previas y las que vendrán después. Pero entonces que es el momento crucial para presionar, porque sí que yo creo que hay más necesidad de la que parece, ¿no? Porque de alguna manera sí que es cierto que, y se notan cosas, no solamente en nosotros, en el anarquismo, que tampoco estamos menguando, estamos poco a poco creciendo, la CGT algo crece, la CNT no tengo ni idea, pero espero que sí, sí, espero que sí, no sé. Y luego, todo, como dices tú, la cantidad de cuestiones por ahí que intentan enfoques diferentes, pues me parecen sustanciales. Pero sí que es cierto que eso es recordarlo e insistir en ello, vamos a por ella. Porque eso es lo que, y la definición que daba Holloway, volviendo al principio de lo que decía, me parece bonita. Es decir, eso ha sido el anarquismo, es decir, no tenemos respuestas. Nadie tiene, decir, ahora, no somos identitarios, aunque tenemos peleas identitarias, que tú eres anarquista, tú no lo eres, ¿verdad? Se utiliza el sí, 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 adjetivo sí. para descalificar. Dices, claro, un buen anarquista dice, ¿verdad? Es que me tiene sin cuidado. Es que si va repitiendo etiquetas, el que está demostrando que no es anarquista eres tú. Porque un anarquista nunca haría etiquetas. Porque eso es identificar y eso es la lógica del poder autoritario y de control. Yo no quiero etiquetar a nadie. Yo te cuento lo que hago. Te cuento lo que pueda pensar que está, las dudas que tengo, lo que creo que no, que debiera hacer y no hago. Y comparto, pero yo, vamos, ni estoy dispuesto a tolerar a nadie que me diga que me da o no me da la etiqueta anarquista. Bueno, tolerable, me da la risa. Ni voy por ahí distribuyendo etiquetas de, es que este no... Hombre, Sí. algunos es evidente que tiene una práctica, me sospecho que tú anarquista no eres, ¿verdad? Y de alguna manera se tiene que reír. Yo juraría que anarquista no es. No. Pero yo creo que esa es la cuestión, que hay que recordarlo de vez en cuando, porque era la otra parte no sé si quieres hacer una pausa ahora para entrar a la segunda parte o, pues digo, por hacer la entradilla, ¿no? Porque claro, un problema que tenemos en España es la segunda parte es eh, que claro, el anarquismo es muy del apoyo mutuo y de generar redes de comunidad, de socialización, ¿no? Mm. O sea, pero ese anarquismo, estamos en un país cuya vida asociativa es bajísima.
A ver, La gente no se, explícame. la gente no se apunta a nada, pero vamos, a nada de nadita a nada. Es decir, la gente no pertenece en general a asociaciones, a grupos de ningún tipo, de ningún tipo. No necesariamente anarquistas No, o, no, 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 o no. A sociedades, si me anarcosindicalistas. apuras, sociedades gastronómicas, bueno, hay realidades por ahí. En Sí. Valencia tenéis pequeñas bandas municipales, bueno, Aquí las fallas. A eso eh, se apunta alguna la gente. falla es una fiesta muy popular, muy Sí, del pueblo juntos, ¿no? sí, Y los con una red de castores gallegos, organización potente, ¿no? Sí que hay cosas, ¿no? sí. O sea, pero lo que no hay es Tejido eh, asociativo que dicen por ahí. tejido asociativo, Mm, tejido asociativo. mm. Entonces, no tenemos esa costumbre de apuntarnos a sociedades en las que pagas una cuota, ¿eh? Que yo he dicho siempre, lo primero que tiene que hacer una sociedad es decir, ¿cómo que? Primero paga la cuota, ¿eh? Porque al final los socios de cuota son fundamentales. Mm. Si en Radio Claro no tenéis algunos socios de cuota, pues ¿no? Tendréis gente que más o menos aporta una cantidad, pues al Menos, final dice, menos esto cuesta mal, dinero, oiga. Y si quiere menos usted que mal. se mantenga, Mm. o me meto en las lógicas de la monetarización y de toda esta historia, pero cuidado, que ya estoy metiéndome en otro mundo. El mundo del consumismo, que es una de las lacras brutales, ¿no? Y de la monetarización de todo, y de que lo importante es, al final, la pasta, no el valor de uso, sino el valor de cambio, todas esas historias, ¿no? Mm. Entonces, quiere decir que no hay, primero cuotas, usted pague, pague. Luego, si no le importa, venga a las asambleas, ¿no? Y a las reuniones, y lea. Y si no le importa, incluso difunda nuestras cosas, ¿eh? Y si no le importa, además, incluso participe activamente en algunas propuestas de lo que hacemos, ¿eh? Si yo tengo un programa de radio, pues de vez en cuando venga usted aquí, nos manda usted noticias, pero ya noticias nos las manda un poco elaboradas, porque luego hay que elaborarlas, ¿sabes? Sí. Y eso son horas de trabajo. Ajá, ajá. Y las horas de trabajo, ¿qué quiere que le diga? Pues hay unas horas de trabajo que están vinculadas al salario y otras horas de trabajo que no están, ¿no? El famoso 888, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Las 3 8, ¿no? 8 Sí. de descanso, 8 de social y 8 de trabajo asalariado. Yo diría que, bueno, habría que avanzar hacia posiblemente no 8 a 6. Yo creo que hemos llegado a un momento de productividad eh, que con 6 horas diarias, yo creo que, vamos, generaríamos riqueza para todos los que están y unos cuantos más. Si los límites ecológicos nos permiten, ¿no? Pero que habría capacidad. Y entonces, mire, 6 para trabajo asalariado, o a lo mejor algún día llegamos a que no haya trabajo asalariado. Y luego, otras 3 o 4 a trabajar en cosas sociales, pero sociales no como deber, no como, no, como riqueza y creación y enriquecimiento personal. Sociedades, las que usted quiera, gastronómicas, filarmónicas, sociedades de ayuda, de atención a lo que usted quiera. No sé, por ejemplo, decir, ahora un problema elemental, pues vamos a hacer un grupo de gente la gente que vive sola. Mm. Es un serio problema, ¿no? A la que no va a verla nadie. Bueno, pues hagamos un grupo y pasamos una tarde con ellos. No sé si... Y genera red social. ¿Qué significa que genera red social? Bueno, que generas uno de los contrapesos fundamentales del capitalismo especulativo, que es el capital social. Que se mide por eso. Se mide por la cantidad de gente que está implicada en trabajos, en actividades que generan y crean sociedad. Entonces, estás dando a la gente una posibilidad de que su realización personal no tenga que pasar por la red del consumo organizada para incrementar la pluralidad. Porque esa es la historia. Es decir, no, yo evidentemente, si veo un teatro de barrio, pues soy consciente de que hay que pagar. Porque los que te hacen el teatro, oye, pues comen como tú, como yo, y tienen necesidades. Pero no el ánimo de lucro, hacer un trabajo que no sea el ánimo de lucro y que genere ese capital social. Entonces, ese capital social en España
es bajo, y el asociacionismo, los informes FOESA y también un informe de hace poco del CIS, del 10 para acá ha caído. O sea, curiosamente, en un momento de crisis en que debiera haber crecido, un poco por aquello de que parece que incluso todos hemos caído un pequeño sálvese el que pueda. Sí. No lo sé, espero que no, pero esos datos de que ha disminuido el número de gente asociada, pues son importantes. Porque la frase al final de o nos salvamos todos o no se salva de Dios, yo creo que la gente la dice con la boca pequeña. Porque espera, son frases al final muy vacías. A mí ya sabes que esa la metáfora de estamos todos en el mismo barco, me parecen tramposas, si no algo peor. Algo peor. Esa hasta con la pandemia, todos somos vulnerables, no es cierto. No me cuento estos rollos. Hay unos que son vulnerables de verdad y otros en absoluto, pero en absoluto. Que somos todos más, sí, todos nos vamos a morir al final, claro, qué gracioso es. Y algunos incluso antes de tiempo. Ya. Y en ese antes de tiempo ya empezamos a darnos cuenta que no somos todos tan vulnerables, ¿eh? Que el riesgo de morirse antes de tiempo se incrementa con las condiciones de vida que llevas. Y resulta que la obesidad mórbida es más de los pobres que de los ricos. Y resulta que ciertas contaminaciones son más de los pobres que de los ricos. ¿No? Y resulta que cierta insuficiencia en cuidados, en seguimiento de tu salud, pues es peor en los pobres que en los ricos. Luego, oiga, que se mueren antes, ¿no? O sea, eso somos todos vulnerables, que es una frase, ¿sabes? Se ha dicho esta la sociedad con la pandemia, y no me cuente. Además, en esta discusión ahora sobre el buenismo, no buenismo, ¿verdad? Pero sí que es una especie del buenismo yo lo escucho por ahí, es que todos somos vulnerables. Y lo está diciendo un tertuliano o uno de estos que dice, mira, juraría que tú no. Yo no soy vulnerable. Yo no me atrevo a decir eso. Yo no sé tú. O sea, yo no. Relativamente no somos vulnerables comparados con No, otros, no, ¿no? yo ni con estándares objetivos, quiero decirte. Vamos a ver, si me comparo, porque claro, si me comparo con los que son mucho más ricos que yo, pero es que es absurdo, no les veo menos vulnerables que yo a ellos. Es decir, les veo más metidos en tonterías, pero que no les veo. Yo no me considero vulnerable. Si la persona tiene un salario fijo, mi salud es buena, dentro del orden, ¿no? Tengo una casa agradable, un núcleo familiar bien montado, no estoy solo. O sea, no soy de los que tienen que calcular si llega a fin de mes o no llega a fin de mes. Algunos cortos periodos de mi vida me ha pasado, cortos, ¿eh? Y no es agradable. Por momentos en que por circunstancias, pues, se te acumulan problemas o tampoco tu salario es lo que tiene que ser y tienes dificultades. Pero entonces, esos tipos de son las que yo creo que me molestan profundamente. Y lo que hay que hacer es todo lo contrario, es el capital social. Una sociedad en la cual no se mide tanto por el papel del Estado en la gestión de los servicios públicos, cuando por el papel de la sociedad implicada en mantener servicios públicos. Y en estar digamos, vigilando, controlando, atento y además participando o exigiendo al menos participar, ¿no? Haciendo Sí, tejido claro. social. Bueno, aquí, por lo menos en nuestra ciudad, lo estamos viendo, han aparecido sindicatos de barrio ocupados de la vivienda y de ayudar a la gente que tiene problemas de diferente tipo en diferentes barrios de la ciudad de Valencia. Es un movimiento asociativo diferente a lo estándar, a lo que eran las asociaciones de vecinos, a lo que son los sindicatos, gente que está trabajando dentro de su barrio por crear ese asociacionismo de barrio que permita ayudar y hacer sociedad civil. Obviamente no es suficiente, ni es en todos los barrios, ni participa la cantidad de los vecinos de ese barrio que sería deseable, pero sí que hay gente que se mueve y a veces eso te alegra
un poco el espíritu, ¿no? Es decir, no está todo perdido. Hay gente No, que sí, tiene que caminar. todo perdido no está nunca, ¿eh? Sí, Yo creo que también es importante decirlo. Todo perdido no está nunca. Es decir, yo creo que estamos pasando una mala racha, pero la humanidad, bueno, más o menos ha habido de todo, ¿no? Ha habido situaciones en que la gente ha dicho, sabes el que pueda y matarse nos matan. Y mire usted, no estamos para broma ni para follones, pero en general la humanidad, ya sabes que yo lo digo una y otra vez. De hecho, vamos a hacer un monográfico sobre Kropotkin y me ha tocado y me ha ofrecido a escribir sobre eso, que el apoyo mutuo que Kropotkin ha ganado. Es decir, que todos los etólogos hoy día dicen lo que decían. Mire usted, la especie humana es que es muy solidaria, de las más solidarias de seres vivos que se conocen. Y de vez en cuando nos montamos unas guerritas entre nosotros realmente sí, finas, ¿verdad? mm, Pero realmente finas. Entonces yo soy optimista, lo único, yo lo hago es, quería sacar este porque son de los temas que conviene recordar de vez en cuando sí, sí. a la gente. Dice, oye, y recordarlo para a seguir aclarándonos todas las ideas en ese sentido de cómo entendemos cuando cómo creo yo que en el área del anarquismo se entiende cambiar la sociedad, pues hacerlo ya. Sí, hacerlo ya y si no lo puedes hacer y ves ¿Y pero que qué va a hacer usted? Bueno, yo lo que sí ya que hay que hacer cosas y más o menos vamos caminando, ¿no? vamos Porque además la caminando, espontaneidad creativa, que es la idea de la espontaneidad, el polo espontáneo, ¿no? La sí, Comuna de París, ese estallido de espontaneidad sí, es muy creativo. sí, sí, y sobre todo ir haciendo, aunque veas que a lo mejor, el ejemplo que voy a poner a lo mejor es tonto, ¿no? Aunque veas que tu concentración, tu movilización pues, por el derecho a la vivienda, contra los desahucios o contra los CIES, pues sois 40 personas o hay 20 concentrados o 100 y en la calle de al lado, en los grandes almacenes o en los escaparates hay 5.000, pues eso no debe desesperarte. Es decir, tenemos que seguir caminando y los que quieran que vengan y los que no, pues no vienen. Algún día quizás nos vean. Lo que no podemos hacer es rendirnos, es decir, jo, qué pena. Estamos aquí 40 y ahí No, porque además, claro, en el escaparate de al lado hay 400 mirando las rebajas, ¿no? Todo eso te puede un poco dar la sensación de que somos pocos, la gran mayoría está en otra historia, está preocupada por otra historia y aquello de no nos mires, únete, pues parece que no funciona, ¿no? ya. Lo que pasa es que supongo yo que cuando llevas mucho tiempo en estas historias, ¿verdad? Pues con mejor o peor fortuna, con mayor o menor nivel de De implicación. implicación, de compromiso, Mm. pues si a mí me preguntan, ¿y tú por qué? Porque siempre recuerdo la primera conferencia que di, pues tendría 24 años o 25. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral y había publicado alguna cosilla en aquí y me llamaron por colegio mayor, ¿no? Y entonces alguien me soltó aquello famoso. Bueno, cuando sea mayor ya Ya cambiarás. habrá dejado de ser artista y tal. Y yo le contesté, yo creo que no, pero ya veremos, ¿no? Ese es un tópico, ¿no? Yo conozco gente con mucha edad. Yo tuve el enorme privilegio de conocer en persona a Val de Santillán, un tío que ha luchado Mm. lo que no está escrito, ¿no? O sea, uno de los ejemplos. Bueno, pues efectivamente, casi medio siglo después, pues mire, yo sigo. Sigo. ¿Y por qué fundamentalmente? Porque me enriquece. Sí, señor. Y de O esos sea, hay yo es que muchas. mi vida la paso mejor así, o sea, me siento personalmente mejor. Entonces, y siempre se lo digo a la gente, oye, nunca te apuntes aquí por sentido del deber, ¿eh? Sí, Apúntate porque piensas que vas a mejorar tú, sí. no te líes. Y si no mejoras tú, aquí, estando aquí, pues igual te tienes que ir. Porque yo no quiero un cibo a mi lado que de vez en cuando me diga, no, es que somos los sacrificados, mira a los demás que bien se lo pasa. Y digo, ¿quién se lo pasa bien? Me lo dices tú, ¿quién es el que se lo está pasando bien? Porque no lo veo. Hombre, ya veo que se lo están pasando bien. Sí, a veces te desespera. Pero Y quiero decirte, no me veo yo ahí
No, pero Ayer vi cómo disfrutaban los del Atleti yendo a Neptuno. me la has quitado de la mano, me la has quitado de la boca. Es decir, Claro, y me alegré mucho por ellos, ¿no? te iba a poner el ejemplo, es decir, a veces te baja la moral, decir, mira, el mogollón que hay ahí para ver pasar a un autobús de unos que acaban de ganar la liga, y cuando nosotros convocamos para la defensa de la vivienda pública o contra los desahucios o por los CIES o por la destrucción de la huerta aquí en Valencia, somos 100, 200. Claro, pero es que entiéndeme, es que el otro tiene mucha. Entonces, A mí no me preocupa, a mí me parece bien que diviertas, ¿no? Es decir, no, sí, pero a veces pienso, joder, me gustaría ser un forofo. Yo hago más hoy del Real Madrid, pero a mí una cosa tan relajada que tampoco me iría. No he visto nunca una cosa de esta. Digo, no, es que no me pone, o sea, no lo veo el punto. Entonces no lo veo, pero los veo cómo disfrutan y cómo sufren en otras ocasiones. Digo, bueno, pues está bien, o sea, la gente tiene derecho a divertirse. sí, Pero volviendo al asunto, si usted se apunta es porque cree que merece la pena, porque encuentra gente con la que convive, con la que comparte ideas, tenga cuidado con no hacer una burbuja, que al final se crea luego que todo el mundo piensa como los de esa burbuja, no, es más complicado. Y además, sobre todo, si tú te centras, que yo creo que es uno de los problemas que ha ocurrido un poco en el 15M, ¿no? Bueno, muchas veces en la historia, si tú te centras más en ese inmediatismo de los cambios que hacemos ya, estamos ya haciendo cosas distintas, viviendo de una manera distinta, que en cómo conquistamos el poder. Claro, lo de conquistar el poder empieza a desviarte la atención y al final terminas en guerras de poder. sí. O terminas Y vas a enfrascado otra cosa. en defender al líder o al Claro, vas partido a otra político cosa. por el que has Entonces, votado, o tienes que votar o hay que votar. ya no tiene gracia el asunto. Ya no tiene gracia el asunto. Mm. Porque además la experiencia, vuelvo a repetirte, la experiencia que te da la vida, no la experiencia losa, sino lo que te permite aprender la vida cuando te fijas, ¿no? Yo lo que sí me he fijado es el riesgo que se tiene cuando estos líderes de barrio, ¿no? Y yo sobre este tema he leído desde los años 70, 80, o sea que es un tema que es conocido, ¿no? Yo recuerdo el ejemplo que ponían con las asociaciones de barrio. Mm. Entonces los ayuntamientos listos, los que querían cambiar los problemas de un barrio, había dos estrategias. Una, las de van los expertos allí, el equipo de expertos, y les arreglan los problemas. Y otros que van allí, empiezan a escuchar a la gente, localizan quiénes son los líderes de la zona Se los lleva. y no se los llevan, pero les toman como asesores. Mm. Y hay un momento crucial en que les ofrecen pasar a ser de los de. Sí. Así se, Los cooptan. así se vaciaron las asociaciones de vecinos Claro, en el se vaciaron. ¿Y 82 qué ocurre cuando se cuando, vacían? cuando ganó el Que PSOE. al llegar al otro lado no hacen y no aportan la riqueza que están aportando, hay excepciones, ¿eh? Mm. Que van, efectivamente, están 2 o 3 años, se lo ocurran y logran hacer cosas. Pero no suele ser. Se meten en otra dinámica. Empiezan a relacionarse con otro tipo de personas, a escuchar otras conversaciones y en las pautas del trabajo no comparte los problemas que compartía anteriormente, ¿no? Y al final te has olvidado. Entonces, esa es la. A mí nunca me lo han ofrecido, pero yo he pensado, si a mí me ofrecían una dirección general de educación, igual la cogía y tal, ¿no? Digo, bueno, pues estar 2 o 3 años no pasa nada, ¿no? Nunca me lo ofrecieron, entonces no tuve el dilema por casualidad. Pero, y sé que son cosas peligrosas. Hombre, si dices tú, no yo estoy 2 años y me voy. Bueno, vale, sí conozco gente que ha sido anarquista y lo ha hecho. Sí, Ha ocupado cargos de un cierto nivel, ha estado 2 años, sí. ha hecho su curro, lo ha hecho más o menos bien, y dice, oiga, que me voy, que es que yo no venía aquí para. Venía a otra cosa. Mm. Entonces digo, eso es lo que hay que preservar. Es decir, a la gente hay que recordarle, no, oiga, si lo proponemos, porque es mucho mejor. Es mucho mejor una libertad entendida. Ayer leí una frase de Bakunin a propósito de estos neoliberales, ¿no? El socialismo, ¿cómo es? La libertad sin socialismo es dominación
y el socialismo sin libertad es tiranía, algo así decía, ¿no? La frase de Sí. Bakunin. Y digo, pues ¿qué razón tiene este hombre? Es El lo de siempre. socialismo sin libertad es barbarie y la libertad sin socialismo es... Sí, pues sí, algo así es. Que la libertad sin socialismo es barbarie, Sí, porque es cada uno a medrar, y el socialismo sin libertad es tiranía, es sí. la experiencia. Entonces, miren, eso es lo que hemos dicho los analistas toda la vida. Ujú. Y por eso el Estado no somos anti, sobre todo si tengo que pelearme con Vox, no se me ocurriría. Pero evidentemente yo no, yo soy de los que piensan, no sé tú, que sí, que un anarquista debe pedir que disminuya el peso del Estado. Que Sí, disminuya. pero cuidado con con los neoliberales, que No, no, también... claro, claro. Pero tienen- que crezca los servicios públicos. Mm, Y que crezca y su calidad. Y mm, que crezca sobre todo porque se implica a la ciudadanía en ¿quién va a saber mejor que los del barrio lo que el barrio necesita? mm. ¿Quién va a saber mejor los problemas de los centros de salud que la gente que acude a los centros de salud y que ve cómo los tratan, ¿no? Y ve qué médicos funcionan, no funcionan y por qué? Y lo sabe, además te lo puede explicar, ¿no? Yo decía, no decía, hay que terminar ya. Hay que terminar en segundos. Bien, pues eso, yo decía a mis alumnos, se lo decía al principio del curso, digo, mira, yo de filosofía sé mucho más que tú, pero de educación quizá no, porque tú ya eres un profesional. Llevas ya muchos años aquí, 6 7 8 10 años en la escuela, me puedes decir con qué profesores has aprendido, con cuáles no, y encima eres capaz de decirme por qué. O sea, que tú sabes mucho. Aprovecha ese saber. Y que yo también lo aprovecharé. Entonces decía lo mismo. Pero eso es lo que hay que generar en la gente. Es decir, servicios públicos, pero con ciudadanos, digo. Y ya terminamos. Terminamos porque nos pita el reloj. Muy bien. Félix, gracias por estar ahí otro día. Sabía que iba a salir esto perfecto, aunque no haya leído todo lo que tenía que haber leído yo. Esto de la perfección es una aspiración. Hasta la próxima, que vaya bien. Muy bien, pues que tengáis un buen día a todos. Bien, de la radio nos hemos ido, Félix. Vale, más o menos, ¿no? Sí, ha quedado, yo creo que ha quedado bien. Vale. ¿Eh? Procuro, ya sé que yo procuro, es lo que aprendí en el bachillerato, a ser clarito hablando, intentar ser clarito, ejemplos más o menos, ¿no? Sí, Pero nunca se sabe, nunca se sabe. Pues bien. vamos, chaval, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Porque estos fondos que nos vienen no sé si arreglan nada y Hombre, ahí en Madrid ya los han repartido a Deloitte. Deloitte se va a encargar de gestionar la en la parte Comunidad de Madrid, a lo que os corresponde a la Comunidad de Madrid, ya va para Deloitte. Y la señora Ayuso ha dicho que va a cerrar, creo que alrededor de 100 centros de atención primaria, porque claro, los madrileños en verano os vais, no son necesarios y bla, 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 bla. Y que dos empresas privadas de sanidad se han llevado no sé cuántos millones de euros por cuestiones de la pandemia, por hacer test y demás, entre ellas Rivera Salud, la que gestionaba el hospital de Alcira, y otras más. Es decir, que neoliberalismo, neoliberalismo a tope. ¿Eh? es lo que prometió y es lo que han votado. Eso es. No, no hay que ¿Qué quieres que quejarse te ahora. diga? Me imagino que los vecinos del barrio X, cuando vayan a su barrio y vean que el centro de salud pone cerrado hasta septiembre y veremos en septiembre si lo abrimos, pues no le echará la culpa al Coletas, porque entre otras cosas no está. No, de verdad no está. Y no se te olvide, al final, desgraciadamente, la gente más vulnerable es la que tiene menos capacidad de hacer oír su voz. Claro, también, también. No sé si vota menos, pero no tiene. Incluso, es lo que me decía ese compañero, el barrio este de Collado Villalba. Collado Villalba es una ciudad que está en la sierra oeste de Madrid, que es una zona muy bonita, donde está el Parque Nacional de Guadarrama y tal. Y es la capital de la zona. Tendrá, pues, cotidianamente tendrá unos 70, 80.000, 60.000, 70.000 habitantes y en verano unos 200.000, 150.000, Sí. porque es un sitio está muy cerca de Madrid. Ese barrio es el más duro del pueblo, el más duro.
musulmanes, que serán inmigrantes con dificultades y además habrá un porcentaje de ellos de fundamentalistas, ¿no? Y Vox, manda huevos. Se llevarán bien. No, es posible que se lleven bien al final, porque encima un problema de los votantes de Vox es que hay un porcentaje de ellos que no es despreciable, que es puro lumpen. Sí. Entonces son gente y posiblemente entenderán perfectamente de qué les hablan los marroquíes que se cabrean, aunque luego les tengan odio de alguna manera, pero claro, es muy fácil convertir en chivo expiatorio al inmigrante, pero Sí. a mi vecino de al lado tiene que haber una campaña muy demoledora para que sea odiable, ¿no? Se puede hacer, ¿eh? Porque se hizo en Yugoslavia, en Serbia, ¿no? Y la gente, los vecinos se asesinaron. Pero es más difícil, porque con él compartes cultura, los bares, la acera, ¿no? La casa pequeña o no pequeña, pero lo compartes todo. Y claro, poder luego echar la culpa a él, pero es complicado. Bueno, chavalín, Vaya bien. pues seguiremos hablando. Que Estoy vendan preparándose los impuestos, pero es que es tan difícil, joder. ¿El qué? Lo de los impuestos, que es ¿Qué? fundamental, pero que es muy difícil. Sí. Muy difícil. Pedazo de problema. El Deloitte se va a encargar en Madrid. Si es que no hay nada, se va a un 5%, un 10%. Pues por supuesto, o más, lo que puedan. Deloitte se queda en Madrid la gestión de lo que llegue desde los fondos de la Next Generation esa. Y Rivera Salud y la otra, que no me acuerdo, va en Infolibre. Han llevado no sé cuántos millones por test que han hecho de la COVID y se cierran 100 centros de salud de atención primaria en barrios de Madrid porque hay menos población en verano y porque sí. Porque sí. Ay, Es muy cabreante, vamos a es hacer. cabreante. Yo lo leía y dije, joder, no ha tardado ni 5 minutos. Es decir, que y aún no tiene gobierno. Ya lo iba haciendo, ¿eh? Lo iba haciendo, Esto, cuidado, pero son 25 años seguidos haciendo lo mismo, ¿eh? sí, pues. Claro, digo, es que de Pero vez en sí, cuando pega un acelerón o lo que tú quieras, pero es decir, cuando yo empecé la enseñanza pública en Madrid, pues el 80 o 90% de la enseñanza era pública. Ahora estamos por el 50%. pero si a la gente le gusta, ¿qué le vais a hacer? No quiero O que nada, no pues se lo enteran, hacemos. o que no se enteran, o que les gusta. Así es. Bueno, es que la capacidad de persuasión del capitalismo es potente, Es mucha. ¿no? Primero porque les hace creer a la gente que son libres, porque pueden decidir no sé el qué, ni siquiera comprarse cosas, y segundo porque identifican la felicidad con consumir. Y ahora os van a hacer un partido de fútbol Real Madrid, no, España-Portugal en el Wanda S, en el que podrán entrar un tercio de espectadores, es decir, 30.000. Pues fútbol, toros y Panen circenses. eso es. Y todos felices, libertad. En fin, Bueno, me pondré a pensar en otra cosa más divertida. vale, vale, mejor será. Oye, un placer escucharte. Igualmente feliz. Hasta la vista. Vale, hasta Chao. luego. Hasta luego.